Bien, vamos a comenzar con una descripción o interpretación de cada uno de los puntos que se piden en el teórico práctico de no metales 1 completo. Los conceptos previos que vamos a usar: enlace 1, enlace 2, compuestos inorgánicos, conocer su nomenclatura, reacciones químicas 1 y 2, propiedades periódicas 1 y 2. Recomendación: trabajar con la tabla periódica y la tabla de potenciales. Comencemos con el primer punto, en el cual se solicita que se explique el método de obtención industrial del hidrógeno en medio ácido y básico. Luego, mediante la tabla de potenciales, escriba las semireacciones y la reacción global que se produce. Describimos brevemente que el método de obtención industrial del hidrógeno parte de la electrólisis del agua, que esto es un proceso no espontáneo, el cual requiere de la energía eléctrica para producir la separación de una sustancia pura compuesta en sus elementos, en este caso hidrógeno y oxígeno. Como el agua es una mala conductora de la corriente eléctrica, es necesario agregar un ácido como el ácido sulfúrico o clorhídrico, por ejemplo, o una base como hidróxido de sodio. Esto es para facilitar la electrólisis. Veamos entonces. La electrólisis medio ácido me va a generar la separación del agua en sus componentes hidrógeno y oxígeno, pero a su vez en el medio tenemos ácido sulfúrico que también se va a disociar en protón y en sulfato. Veamos entonces que en el cátodo que se produce la reducción, allí vamos a tener hidrógeno y protón de ambas especies provenientes de las que se encuentran en electrólisis, mientras que en el ánodo positivo se produce la oxidación. Allí van a competir el desprendimiento de oxígeno y el anión sulfato. Va a ganar el que tenga mayor potencial de reducción. En este caso sería el oxígeno. ¿De dónde se va a generar el oxígeno? Del agua. Y el hidrógeno se va a poder generar del protón. Veamos entonces. En el cátodo tenemos esta semireacción cuyo potencial es 0 voltios, lo sacamos de la tabla de potenciales, y la del agua que genera oxígeno también la vamos a sacar de la tabla de potenciales. Sumando ambas reacciones obtenemos la reacción global con un delta de E negativo que me indica que no es una reacción espontánea como lo habíamos anticipado. Bien, veamos las reacciones cuando la electrólisis se realiza en medio básico. En medio básico tendremos la siguiente situación. Agua se disocia en hidrógeno y oxígeno molecular, mientras que el hidróxido de sodio, que es el electrolito que es agregado al agua, también se va a disociar en catión sodio y en oxidrilo. En este caso, tanto el sodio como el hidrógeno molecular van al cátodo. Ambos van a competir allí y se va a depositar el que tenga mayor potencial de reducción. Mientras que en el ánodo se genera oxígeno a partir del oxidrilo. Y en este caso, el agua me va a generar el hidrógeno. Bien, veamos entonces. En el cátodo entonces vamos a sacar la semireacción del agua que genera hidrógeno. Vamos a encontrar en la sección hidrógeno de la tabla de potenciales. Mientras que en el ánodo vamos a buscar en la sección oxígeno el oxidrilo que genera oxígeno. También es una reacción no espontánea tal como lo habíamos anticipado. En el punto 2, sabiendo que el zinc puede reaccionar con el agua al igual que el sodio, ¿cuál de las dos reacciones se producirá más rápido en las mismas condiciones de pH? El potencial hidrógeno que vamos a usar para pH 7 es de menos 0,41. En este caso vamos a comparar las semireacciones del zinc con el protón cuando el potencial de reducción es menos 0,41 voltios, y luego con la del catión sodio con el mismo potencial del protón. Veamos cómo es esto. Entonces tenemos ahí las reacciones. Zinc la sacamos de la tabla de potenciales, me da 0,76 voltios, y la del protón de 0,41, la diferencia es 0,35 voltios.
Vamos a hacer lo mismo con la semireacción del sodio y el protón. En este caso, la diferencia de potencial es mayor, por lo tanto, este que tiene mayor diferencia de potencial será más espontáneo. Recuerden que delta de E se relaciona con la energía libre y la energía libre a su vez, para que sea espontánea, tiene que ser negativa. Entonces, cuanto mayor es este valor, más espontánea es la reacción y más rápida se produce. ¿Por qué las reacciones del hidrógeno son lentas a temperatura ambiente y cómo se las puede activar? Las reacciones del hidrógeno son lentas a temperatura ambiente dado que la molécula de hidrógeno es una molécula pequeña donde los núcleos de ambos átomos que lo constituyen están muy próximos entre sí y el electrón que comparten también está fuertemente ligados a ellos. Esto le da estabilidad. Esta es una molécula inactiva prácticamente que se la puede activar mediante temperatura o catalizadores. Y ello me va a conducir entonces a la formación del hidrógeno atómico, que es muy reactivo. Indique y explique las propiedades del hidrógeno debido a la disociación. Esta pregunta está reformulada. Indique para el hidrógeno cómo es la ionización, la energía y la electroafinidad. El hidrógeno es un átomo pequeño, tiene una elevada energía de ionización y este proceso da lugar al protón. Esta es una reacción endotérmica como toda energía de ionización. Ese protón, fíjense ustedes, es un núcleo cargado positivamente sin electrones, por lo tanto tiene un tiempo de vida muy corto. En solución acuosa se asocia al agua formando ion hidrógeno. En contraposición, el hidrógeno tiene una electroafinidad muy pequeña, formando un ion hidruro. Este es más estable que el protón. ¿Sí? Es una reacción exotérmica. ¿Cuáles de los siguientes metales esperaría que presenten mayor absorción de hidrógeno en su superficie? Paladio, sodio, platino, magnesio o zinc. Explique por qué y qué consecuencias tiene esa propiedad. Bueno, los metales de transición son los metales que tienen la mayor posibilidad de absorber grandes cantidades de hidrógeno en su superficie. Esto se debe a la diferencia de tamaño entre paladio, por ejemplo, platino, que son los elementos de transición dados en este ejemplo, son grandes relativamente con el hidrógeno, que es una molécula pequeña o un átomo pequeño. De manera que cuando están en contacto con el hidrógeno, estos van a asociar grandes cantidades de hidrógeno en su superficie. Ante un aumento de presión y temperatura, se lo eliminan. Momentáneamente se forma un compuesto, un hidruro intersticial. Analice las condiciones bajo las cuales se produce la reacción entre hidrógeno, oxígeno e hidrógeno. Bien, el hidrógeno atómico y el hidrógeno molecular actúan como reductores. ¿Sí? Fíjense que acá en el producto está con estado de oxidación 0, a más 1 se oxida, actúa como reductor. Lo mismo pasa con el hidrógeno atómico. Un ejemplo de esta propiedad la tenemos en la formación del agua. El agua, el hidrógeno molecular está con estado de oxidación 0, pasa al estado de oxidación más 1, se oxida, actúa como reductor y el oxígeno como oxidante. De 0 pasa a menos 2. Esta es una reacción de síntesis total y también es redox. No está igualada, pero nosotros la podemos igualar. Veamos cómo. Vamos a poner, veamos aquí, ahí está. Vamos a poner un 2 y un 2. Así quedaría igualada la ecuación. Esta es una reacción que a pesar de ser un delta de G negativo, no se da espontáneamente a temperatura ambiente. Se inicia a 180 grados y a 550 se vuelve explosiva. Eso constituye una mezcla detonante. Teniendo en cuenta la tabla de potenciales de reducción, compare y justifique las propiedades químicas entre hidrógeno atómico e hidrógeno molecular. Entonces sacamos la tabla de potenciales, las semireacciones correspondientes,
veremos que el que tiene menor potencial de reducción es más reductor, en este caso el hidrógeno atómico. ¿Cómo lo vamos a justificar? Frente a oxidantes fuertes como el permanganato de potasio en medio ácido o dicromato en medio ácido. Vamos a ver las reacciones en cada caso. Tenemos permanganato de potasio, sacado de la tabla, me da un potencial de 1,51 y el hidrógeno molecular, la escribimos en la ecuación de 0 voltios y el resultado del delta D 1,51. Hacemos la misma reacción con el hidrógeno atómico y la diferencia de potencial de la reacción global es 3,61 voltios. Este es mayor, dijimos que cuanto mayor es la diferencia de potencial, más espontánea es la reacción. Dibuje y explique las diferencias entre las estructuras de moléculas de agua y peróxido de hidrógeno. ¿Cómo explica que el agua oxigenada sea más oxidante que el agua? La molécula de agua es una molécula en la que el átomo central oxígeno posee dos hidrógenos unidos por enlaces covalentes simples. Ellos van a formar un ángulo de enlace de 104,5 grados. Esta es una molécula covalente, donde los enlaces son polares y la molécula es polar. Entonces, el oxígeno va a usar orbitales sp3. Tiene una geometría electrónica tetraédrica, una geometría molecular angular y tiene un momento dipolar. Mientras que la molécula de agua es una molécula que se encuentra en dos planos. Tiene un ángulo de 97 grados entre oxígeno, oxígeno e hidrógeno y un ángulo diedro entre los planos de 111,5 grados. Similitudes estructurales. La composición atómica, ambas están formadas por átomos de hidrógeno y oxígeno, presentan enlaces covalentes polares debido a la desigual distribución de cargas, presentan una polaridad. En la molécula de agua se debe a la geometría molecular angular y en la molécula de agua oxigenada por la geometría no planar. Enlace hidrógeno, ambas presentan enlace hidrógeno, los que les confiere un punto de ebullición y fusión altos, relativamente altos con relación al enlace covalente. Diferencias estructurales se deben al número de átomos de oxígeno y a la geometría molecular. La adición del segundo átomo de oxígeno en el peróxido de hidrógeno es la que le confiere una alta reactividad. Y ese enlace covalente simple oxígeno-oxígeno es muy inestable. Es lo que le da mayor poder oxidante al agua oxigenada que al agua común. Geometría molecular. El agua presenta una geometría molecular angular. El átomo de oxígeno está unido a dos hidrógenos y tiene dos pares de electrones no enlazantes. El ángulo de enlace es de 104,5 grados. En consecuencia, la molécula es estable con un gran momento dipolar. En el agua oxigenada presenta una geometría no plana en forma de libro. La molécula tiene una estructura tridimensional con los dos átomos de oxígeno unidos en enlace covalente simple y cada uno unido en átomos de hidrógeno. Esta estructura no plana es menos estable y el enlace hidrógeno-oxígeno, oxígeno-hidrógeno es débil, lo que explica la tendencia del agua oxigenada a descomponerse en agua y oxígeno. Estabilidad y reactividad. El agua es una molécula que es estable desde el punto de vista termodinámico, mientras que el agua oxigenada no lo es y se descompone en agua y oxígeno. Esta inestabilidad y su fácil liberación de oxígeno lo convierte en un potente agente oxidante, propiedad clave que le da uso como desinfectante y blanqueador. En el punto 8b decíamos cómo explica que el agua oxigenada sea más oxidante que el agua. Esto ya lo dijimos ante la pregunta anterior, por lo tanto vamos al siguiente. Mencione los tipos de compuestos binarios que forman el hidrógeno con los elementos de la tabla periódica. Para cada tipo de hidruro señale características químicas. Los compuestos binarios que forman el hidrógeno con los diferentes elementos se denominan hidruros. Tenemos hidruros iónicos, que es la formación del hidrógeno con los elementos del grupo 1 o 2, y estos se combinan con el agua, liberando hidrógeno.
Bien, las intersticiales, que es la combinación del hidrógeno con elementos de transición, como niobio, hidrógeno 0,86, talio 0,76, vanadio 0,71 de hidrógeno. Estos hidruros son no estequiométricos, significa que la relación entre el metal de transición y el hidrógeno no es un número entero. Esto es consecuencia de la diferencia de tamaño entre las moléculas de los metales de transición y el hidrógeno, por lo cual este último ocupará los intersticios de los metales de transición. Y esa relación no estequiométrica surge a raíz de esa diferencia de tamaño. También tenemos los hidruros covalentes, que es la combinación del hidrógeno con el boro, elementos de los grupos 4 a 7 respectivamente, son volátiles debido a la elevada presión de vapor. ¿Cuáles de los hidruros del periodo 3 es más estable, tiene mayor poder reductor y es más ácido? Justifique su respuesta. ¿Cuál de los hidruros del grupo 6 es menos estable, tiene menor poder reductor y es menos ácido? Justifique su respuesta. Los hidruros del periodo 3 van a comenzar con el silicio, el fósforo, azufre y cloro, formando silano, fosfamina, sulfuro de hidrógeno y ácido clorhídrico. Más estable va a ser el que presente mayor diferencia de electronegatividad. En este caso va a aumentar desde la izquierda a la derecha. El poder reductor, que es la capacidad de ceder electrones, va a depender del tamaño del anión. A mayor tamaño de anión va a ser mayor poder reductor. ¿Por qué? Porque va a perder más fácilmente el electrón. En este caso va a aumentar de derecha a izquierda. Y la fuerza ácida es la capacidad de la afinidad que tiene el anión por un protón. Entonces la fuerza ácida va a variar de acuerdo a la electronegatividad de izquierda a derecha. Tenemos allí la explicación para cada uno de los puntos que habíamos analizado. La tienen ustedes en PDF. Para un grupo, para el grupo 6 o 16, vamos a tener oxígeno, azufre, selenio y teluro. Sus respectivos hidruros serán el agua, sulfuro de hidrógeno, selenuro de hidrógeno y teluro de hidrógeno. Va a ser menos estable, que tenga menor diferencia de electronegatividad, el teluro de hidrógeno. Va a ser el de mayor poder reductor, es decir, el que pierde más fácilmente el electrón. Más fácilmente lo va a perder el teluro por su tamaño. Entonces, el menos reductor va a ser el agua, es decir, va a disminuir desde abajo hacia arriba. La fuerza ácida es la afinidad por el protón. ¿Quién va a tener mayor afinidad por el protón? El que tiene mayor diferencia de electronegatividad. En este caso, perdón, el menor va a ser el de menor diferencia de electronegatividad. En este caso va a ser el del agua. Ahí lo tenemos a la explicación, que también la tienen en PDF. Vamos al punto 11A. Mencione los tipos de compuestos binarios que forman el oxígeno con los diferentes elementos de la tabla periódica. ¿Qué propiedades químicas presentan? Justifique mediante ecuaciones. Tenemos óxidos básicos, que es la combinación del oxígeno con los metales del grupo 1 y 2. La unión es iónica. Sodio, por ejemplo, el óxido de sodio con agua me va a formar una base, por eso son óxidos básicos. En solución acuosa van a liberar oxidrilo. Con ácido me van a generar una sal más agua. El oxígeno va a formar también óxidos básicos, también como el óxido de potasio, óxido de calcio, óxido de níquel 2, óxido de cobre 2. Con los no metales va a formar óxidos ácidos, tipo de unión covalente. Ejemplos, tenemos dióxido de silicio, dióxido de azufre, trióxido de azufre, el trióxido de nitrógeno, pentóxido de fósforo, dióxido de cromo 6. Estos con agua van a formar un ácido ternario, como por ejemplo el dióxido y agua forma el ácido carbónico. Con una base me van a generar sal más agua. Óxidos anfóteros, que es la combinación de un semimetal
con oxígeno. Por ejemplo, tenemos el estaño con la valencia 4 con valencia 2, el plomo con valencia 4, valencia 2, el arsénico con valencia 3 y el antimonio con valencia 3. Estos con un ácido me van a generar una sal. Por ejemplo, el óxido de zinc, que también ahí no está en la lista, pero es un óxido anfótero, me va a generar sal más agua. Aquí el óxido de zinc actúa como una base. Y frente a una base, el óxido de zinc se va a comportar como un ácido, generando una sal llamada zincato de sodio en este caso y agua. El aluminio le va a pasar exactamente lo mismo. En ambos casos, este metaluminato de sodio, recuerden la fórmula como es, dado que lo vamos a volver a ver en la obtención de en la formación de escoria en los altos hornos. Óxidos neutros se caracterizan por tener un orden de enlace elevado, lo cual les confiere estabilidad y por lo tanto no reaccionan ni con ácido ni con base. Ejemplo de ello. Ahí tenemos el monóxido de carbono, que tiene una estructura de resonancia, presentando en una de ellas un doble enlace y en otro triple, el triple enlace formado por una unión covalente reactiva del oxígeno. El óxido nítrico también va a presentar resonancia debido al electrón desapareado. Y el óxido nitroso también presenta resonancia entre el nitrógeno-nitrógeno y el nitrógeno-oxígeno. Orden de enlace 2,5, 2 y 2 respectivamente. Óxidos mixtos salinos se forman por la combinación de dos óxidos del mismo elemento en distintos estados de oxidación. Así, por ejemplo, el óxido de hierro ferroso se combina con el óxido férrico y podemos sumar los subíndices 2 más 1, 3 y 3 más 1, 4. Ahí tenemos el óxido salino de hierro. Lo mismo sucede con el óxido salino de plomo y el óxido salino de manganeso. Tenemos los peróxidos que están formados por los iones peroxo. Allí tenemos un simple enlace oxígeno-oxígeno y un enlace, este electrón que está distinto en ambos oxígenos corresponde ya sea al hidrógeno o a un electrón cedido por un metal. Así tenemos, con agua o con óxidos ácidos van a producir oxígeno, peróxido de sodio. ¿Por qué tengo que usar dos sodios? Acá no se simplifican. Uso dos sodios porque cada oxígeno va a necesitar un electrón. Cada sodio le cederá un electrón. Esta unión no se puede destruir, es la que es característica del peróxido. Por calentamiento desprenden oxígeno. Con ácidos producen peróxidos, así puede ser utilizado. Peróxido de bario, nuevamente, ¿por qué no le pongo un 2 al bario? Porque el bario tiene dos electrones. Un electrón va a un oxígeno y el otro electrón va al otro oxígeno. En cambio, cuando es uno, se utilizan dos veces el elemento. ¿Por qué podemos afirmar que los óxidos que forman los metales alcalinos son básicos comparado con los óxidos que forman los halógenos? Y el óxido de manganeso 4 es anfótero en contraposición a los óxidos que forman manganeso con estados de oxidación 2 y 3, que son básicos, y con estados de oxidación 6 y 7 son ácidos. La respuesta está, uno de los criterios, la energía de ionización. A menor energía de ionización de un elemento, más favorable energéticamente será la reacción. Siguiente. Óxido de sodio y agua. El sodio tiene una baja energía de ionización, por lo tanto va a perder fácilmente el electrón, generando en agua catión sodio e anión oxidrilo. La presencia de oxidrilo indica que la especie es básica. Bien, los no metales, como por ejemplo el cloro, tienen elevada energía, o el carbono, tienen elevada energía de ionización. Por lo tanto, en solución acuosa, ¿qué es lo que van a generar? No van a perder fácilmente, el cloro no va a perder electrones, sino que se va a separar liberando protones. Esta presencia de protones indica que la especie es ácida.
Electronegatividad, tengamos en cuenta que la diferencia de electronegatividad es mayor que 1,7, el compuesto es iónico, si es menor, el compuesto es covalente. Entonces, si hacemos una diferencia, el sodio y el oxígeno se encuentran en el extremo de la tabla. Recordemos que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha. Los que están a la izquierda son los menos electronegativos y los que están a la derecha más electronegativos. De manera que la combinación de ellos dos me va a generar un delta de X, o sea, una diferencia de electronegatividad mayor que 1,7. Por lo tanto, el óxido será básico. En cambio, el cloro y el oxígeno, que son dos no metales, la diferencia de electronegatividad entre ellos será menor. Por lo tanto, serán óxidos ácidos. Menciona y define los diferentes tipos de aguas en el apunte de clase. Tenemos agua potable, que es el apta para consumo humano. Debe contener ciertas sales como calcio, ion calcio, magnesio, sodio, potasio, sulfato, cloruro, bicarbonato. No debe contener amoníaco, nitritos, nitratos y microorganismos patógenos. El agua dura es la que contiene exceso de calcio y magnesio. El agua dura forma con los estearatos del jabón una capa insoluble, ya que se forma una sal de magnesio o de calcio. En ese caso, estearato de calcio o estearato de magnesio. Agua destilada es el agua purificada que se obtiene mediante destilación. Agua desionizada es la que contiene iones disueltos debido a que se eliminan mediante resinas de intercambio iónico. El agua oxigenada presenta propiedades oxidantes y reductoras. Utilizando la tabla de potenciales, escriba en cada caso una ecuación que justifique esta afirmación. Explique con palabras cómo se lleva a cabo el reconocimiento del agua oxigenada. Escriba la ecuación que la representa. Tenemos de la tabla de potenciales, vamos a extraer todas las semireacciones en las que aparezca el agua oxigenada. De acuerdo con esto, vamos a tener el agua oxigenada que actúa como, acá de -1 a -2 se está reduciendo, actúa como oxidante, ¿sí? Y en la última ecuación actúa como reductora. Entonces el agua oxigenada verificamos que actúa como oxidante y reductora. Vamos a verificar estas propiedades. Propiedad del agua oxigenada como oxidante en medio ácido. La vamos a poner frente al yoduro. El yoduro entonces me va a producir una reacción que tiene un delta de 1,24 voltios. Es espontánea, por lo tanto es posible. En forma molecular sería yoduro de potasio, S2, agua oxigenada, ácido sulfúrico. ¿Por qué no pongo el 2? Porque el 2 está acá. Yodo, sulfato de potasio, que no aparece porque no cambia, en la ecuación iónica aparecen los que cambian, y el agua. Se observa un color pardo rojizo, de incoloro a pardo rojizo. Propiedad del agua oxigenante como agua oxigenada como oxidante en medio básico. El agua oxigenada, como el medio es básico, utilizamos esta semireacción, la del cromo 3 en medio básico. Hacemos las igualaciones, intercambio igualamos el número de electrones puesto en juego y me queda esta ecuación. En forma molecular sería la siguiente. Se pasa de verde a amarillo, me indica que se ha producido la reacción, en el que el agua oxigenada actúa como oxidante. Como reductora en medio ácido podemos verificar frente a dicromato en ácido sulfúrico o permanganato en medio ácido. Tenemos oxígeno, agua oxigenada en medio ácido, elijo, de 0,68 y el dicromato de 1,33. Bueno, ¿cuál de las dos va a actuar como oxidante? Va a ser aquella que tenga menor potencial. En este caso va a ser la del agua oxigenada. Damos vuelta a la ecuación, igualamos el número de electrones puesto en juego y obtenemos la reacción global. En forma molecular sería esa la ecuación. Semireacción considerando el comportamiento del agua oxigenada frente a permanganato de potasio en medio ácido.
Nuevamente hacemos el mismo análisis, ambas son de reducción, hacemos el mismo análisis y escribimos la vamos a invertir a la del agua oxigenada. Obtenemos la siguiente ecuación, donde en la práctica se observa de violeta a incoloro, el cambio me indica que se ha producido la reacción. 14. Explique con palabras cómo se lleva a cabo el reconocimiento del agua oxigenada, luego escribe la ecuación que la representa. Bien, para reconocer el agua oxigenada utilizamos una solución de dicromato de potasio en medio ácido sulfúrico. Vamos a ver, ahí tenemos dicromato de potasio en medio ácido sulfúrico y agregamos, inclinando el tubo lentamente, agregamos por la pared el agua oxigenada en presencia de éter. El éter con la solución de dicromato y ácido sulfúrico va a formar un sistema heterogéneo, donde dos fases, la fase etérea y la fase de inorgánica, dicromato y ácido sulfúrico. El agua oxigenada, a medida que cae por la pared del tubo, va a formar un color azul que se debe al ácido percrómico. El ácido percrómico es un ácido muy inestable. Fíjense que el estado de oxidación de cromo acá es más 13, lo cual está hablando a las claras de su inestabilidad, y solamente se mantiene en un medio como el éter. Allí tenemos experimentalmente cómo se lleva a cabo la reacción. A veces suele pasar un poquito de agua oxigenada que no es retenida y se observa un color verde, que es la reacción anterior que cuando teníamos dicromato de potasio, ácido sulfúrico y agua oxigenada sin ningún medio. Me daba sulfato crómico, es lo que pasa allí. Ubique los elementos del grupo 16, escriba 4 propiedades periódicas indicando cómo y por qué varían las mismas en el grupo. En el grupo 16 tenemos el oxígeno, azufre, selenio y teluro, polonio. En este podemos ver variaciones del estado físico. El primer elemento, el oxígeno, presenta un estado físico gaseoso y el resto de los elementos del grupo son sólidos. Ese cambio de estado se debe al aumento de la fuerza de dispersión del London con el número atómico. La electronegatividad disminuye del oxígeno al teluro. El punto de fusión aumenta a medida que descendemos en el grupo, debido al aumento de las fuerzas intermoleculares, y el radio atómico también va a aumentar a medida que descendemos en el grupo debido al aumento del número de órbitas. Explique por qué la reacción entre el ácido clorhídrico y el dicromato de potasio es posible a pesar de que el delta de E es negativo. Vamos a escribir las semireacciones que tienen lugar, para lo cual utilizo la tabla de potencial. Observen que el dicromato acuoso, ácido acuoso y cromo 3 acuoso. Sumamos ambas semireacciones y obtenemos una variación de potencial de reducción de menos 0,03 voltios, lo cual nos diría que la reacción no es espontánea. Sin embargo, se la usa para obtener o para hacer la reacción entre el ácido clorhídrico y el dicromato. Bien, vamos a escribir entonces la ecuación de Nernst para ver qué podemos modificar para de alguna manera convertir esta reacción que no es posible justificar por qué se produce. Habíamos visto que el delta D es menos 0,03. Acá tengo la expresión, tengo el producto, la concentración de los reactivos, productos sobre la concentración de los reactivos. Bien, ¿cómo podemos hacer para eliminar algunas de las concentraciones reactivas? Utilizando dicromato de potasio sólido, con lo cual va a desaparecer del denominador, y ácido clorhídrico concentrado. Aumentamos la concentración de protón. Esto significa que este cociente es menor, el logaritmo de un número pequeño es negativo, con negativo se hace positivo y por lo tanto va a superar al delta D anterior que habíamos sacado y la reacción es posible, se convierte en espontánea. Explique por qué el cloro puede desplazar al bromo y al yodo de sus sales, ecuaciones. Para que una especie pueda desplazar a otra de sus reacciones, debe tener un potencial de reducción mayor. Entonces, veamos así.
Allí tenemos el fluoruro, por ejemplo, el flúor, tiene un potencial de 2,87. El cloro, estoy escribiendo los potenciales de los halógenos, clorobromo y yodo. Fíjense que los potenciales de reducción disminuyen a medida que descendemos en la tabla. Por esta razón, el flúor puede desplazar al cloro, al cloruro de sus sales, al bromo de sus sales y al yodo de sus sales. A ver, tenemos acá. El flúor va a poder desplazar al cloruro formando fluoruro de sodio y cloro. ¿Por qué? Porque su potencial es mayor. 2,87 es mayor que 1,36. Lo mismo sucede con el cloro. El cloro podrá desplazar al bromo, al bromuro, porque tiene un potencial mayor, 1,36 mayor que 1,08. Y por último, el bromo podrá desplazar al yoduro porque su potencial 1,08 mayor que 0,53. El más reductor. Explique por qué la reacción de obtención de fluoruro de hidrógeno es explosiva a una baja temperatura. Esto se debe a que tiene una energía libre de formación muy negativa, lo cual indica que la reacción es muy espontánea. El ácido clorhídrico, el ácido bromídrico y el ácido iohídrico no forman soluciones ideales. No forman soluciones ideales. Esto se debe a las fuerzas intermoleculares entre el ácido y el agua. Esto trae como consecuencia una presión de vapor en la solución sea menor que la presión de vapor prevista por la ley de Raoult, lo cual presenta una desviación negativa de la ley mencionada. La fuerza ácida disminuye desde el ácido fluorhídrico al ácido iohídrico debido a que a medida que descendemos en el grupo de los hidrácidos aumenta el tamaño del anión disminuyendo la atracción del mismo por el protón. ¿Cómo se explica la variación del color? Eso lo vamos a explicar del yodo en el agua, es porque o solventes polares o de baja polaridad se forma un complejo de transferencia de carga. Una solución de color pardo amarillenta con una interacción dipolo, que es el agua, con dipolo inducido, que es el yodo. Yodo-yoduro, soluble, forma ion triyoduro. También se forma un complejo de transferencia de carga, del tipo de interacción ion-dipolo inducido. Allí tenemos, acá tenemos un enlace covalente dativo, enlace covalente simple, ion triyoduro. El yodo es soluble en solventes no polares como el tetracloruro, sulfuro de carbono o de baja polaridad. Va a formar un complejo de transferencia de carga con una solución de color violeta. La interacción es dipolo instantáneo, yodo, dipolo inducido, solvente no polar, o dipolo inducido, dipolo, en el caso de que tengamos yodo y cloroformo, por ejemplo. El yodo en almidón forma un complejo de inclusión, color azul. Explique las diferencias en las propiedades del flúor respecto al resto del grupo. Señale dos usos importantes del flúor. El flúor es un elemento más pequeño del grupo, por lo tanto tiene elevada energía de ionización y electroafinidad. Sus reacciones son violentas. Presenta elevada electronegatividad, se encuentra en estado gaseoso, los otros elementos del grupo, como el bromo, se encuentra líquido, el yodo sólido. Esto se debe a la fuerza de dispersión del hondo, van a aumentar a medida que descendemos en el grupo. Forma un ácido binario débil, lo cual se debe al tamaño pequeño del flúor, por lo cual la fuerza de enlace flúor-hidrógeno es fuerte, tiene baja tendencia a perder el protón. Utilice la tabla de potenciales de reducción para escribir dos ecuaciones que justifiquen las propiedades reductoras de los cloruros. La ecuación del agua regia indique su uso. El cloro, entonces decimos, utilizamos la tabla de potenciales, buscamos la semireacción del cloro, tenemos que invertirla ya que el cloruro debe actuar como reductor, de manera que debemos buscar una semireacción cuyo potencial sea mayor. Elegimos entonces la semireacción del flúor. El flúor tenía un mayor potencial, entonces invertimos la del cloruro. En definitiva me queda esa reacción con un delta de E positivo, es espontánea.
Otro ejemplo sería la reacción de los cloruros frente a permanganato de potasio medio ácido. Entonces tenemos cloruro, permanganato de potasio, vamos a tener una diferencia de 0,15 voltios, que nos indica que la reacción sí es espontánea. Será muy lenta porque es muy baja la diferencia de potencial. Para ello podríamos mejorarlo utilizando permanganato de potasio sólido y ácido sulfúrico concentrado, como habíamos visto anteriormente. El agua regia se va a formar con un mol de ácido nítrico y 3 moles de ácido clorhídrico. Se denomina así porque puede disolver al oro. El oro es el metal noble. El cloruro actúa como reductor. Describe el proceso de obtención del azufre. Dibuje. El azufre se encuentra en yacimientos y el método de obtención industrial se denomina proceso Frasch. Se va a encontrar, los yacimientos de azufre se encuentran en las capas subterráneas de la Tierra. Para extraerlo se utilizan tubos concéntricos, por los cuales por uno de ellos se introduce vapor de agua sobrecalentado. Llega al yacimiento de azufre, se va a fundir, más o menos 115 grados. Una vez que se ha fundido, tenemos el azufre líquido. Para extraerlo se hace llegar aire a presión y esto va a permitir extraer el azufre líquido por el lado derecho de la instalación. Tenemos allí el esquema. Entonces, agua sobrecalentada va al inferior donde está el azufre, insuflamos aire, el aire eleva el azufre fundido. Vamos a los ejercicios adicionales. Teniendo en cuenta el enlace intramolecular del oxígeno, ¿qué diferencia en sus propiedades presenta el oxígeno con el resto de los elementos del grupo? ¿Qué consecuencia en las propiedades físicas puede señalar a partir de esta observación? El oxígeno, a diferencia del resto del grupo, forma una molécula diatómica, mientras que los demás son monoatómicos, con un doble enlace oxígeno-oxígeno de elevada energía. Es apolar, se trata de una molécula homonuclear. Bien, se encuentra en estado gaseoso. No tiene compuestos en cadena como lo tiene el azufre. ¿Eso por qué? Porque el enlace oxígeno-oxígeno tiene baja energía. Por lo tanto es inestable. Pequeño tamaño, electronegatividad elevada, propiedades oxidantes. Carece de orbitales d y tiene un número de oxidación negativo. Compara el tipo de orbitales moleculares que participan en la formación de hidrógeno y oxígeno. Bueno, ¿qué teoría utilizo? Para saber los orbitales moleculares utilizo la teoría de orbitales moleculares y allí tenemos hacia la izquierda el hidrógeno y hacia la derecha el oxígeno. En la parte central se forman los orbitales moleculares. Entonces vamos a señalar que la molécula de hidrógeno está formada por un enlace sigma, 1s. La molécula de oxígeno está formada por un enlace sigma y dos enlaces pi. Se toman los últimos, los más externos, que forman el enlace. Teniendo en cuenta el enlace intramolecular, explica el método de obtención industrial del oxígeno a partir del aire. Bien, habíamos dicho que la molécula de oxígeno es una molécula diatómica, es apolar, se trata de una molécula pequeña que se encuentra en el estado gaseoso y la mayor proporción del mismo se encuentra en el aire, un 21%. De manera que para extraerlo nosotros podemos utilizar el aire. El aire está en estado gaseoso y sus constituyentes normalmente son nitrógeno, oxígeno, moléculas de nitrógeno, de oxígeno, de hidrógeno, gases nobles que son moléculas no polares. Como están en estado gaseoso, entonces vamos a necesitar convertirla o pasarla al estado líquido. Para ello vamos a utilizar el proceso de liquefacción, que implica aumentar la presión, es decir, disminuir el espacio en el cual se encuentran estas moléculas, disminuir la temperatura. ¿Para qué es esto? Para que estas moléculas que son no polares
puedan en algún momento generar un dipolo instantáneo y ese dipolo instantáneo generar en la anterior un dipolo inducido. De esa manera, unirse y cambiar de estado, del estado gaseoso al estado líquido. Luego, una vez que la tenemos en estado líquido, podemos separar los componentes por destilación fraccionada. Va a salir primero el nitrógeno por tener menor punto de ebullición que el oxígeno. Luego, al último, los gases nobles. ¿Se puede obtener oxígeno en el laboratorio? Si es posible, escriba una reacción que justifique su respuesta. El oxígeno sí se puede obtener en el laboratorio a partir, por ejemplo, de la descomposición térmica de compuestos oxigenados como el clorato de potasio sólido, que es un sólido de color negro, y se le agrega el dióxido de manganeso también sólido, que es de color blanco. Esta es una descomposición parcial, se va a formar cloruro de potasio, perclorato y oxígeno, es decir, esa descomposición parcial, el cloro del clorato se está dismutando. O sea que también es una reacción redox. Y también es un ejemplo de catálisis homogénea. Catalizador y sustancia o reactivo se encuentran en el mismo estado físico. Esta reacción continúa. El perclorato se va a seguir descomponiendo en cloruro de potasio y oxígeno. Podemos combinar ambas reacciones, cancelando los términos iguales, nos queda ese producto de descomposición, ese oxígeno que se desprende a medida que se produce la reacción. Observen que se realiza con calor. También lo podemos obtener por reacción de ácidos oxidantes, como por ejemplo sobre dióxido de manganeso, permanganato y dicromato, que son especies que tienen elevado estado de sales que tienen elevado estado de oxidación. Aquí no es una sal, es el óxido, pero tiene elevado estado de oxidación. Tratadas con ácido sulfúrico, me van a desprender oxígeno. Entonces acá el manganeso está cambiando de 4 a 2 y el oxígeno menos 2 a 0. Son los dos que cambian, son reacciones redox, intercambiando los números de oxidación, igualamos, obtenemos esa ecuación y con permanganato de potasio pasa exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener esta se iguala desde los productos, dado que la cantidad de oxígeno mayor se encuentra en los productos, se inicia intercambiando los estados de oxidación en los mismos. Bien, bueno, se pueden igualar también por el método ion-electrón. Otro método, utilizando la tabla de potenciales, obviamente. Otro método de laboratorio es partir del peridrol, que es agua oxigenada al 30%, y lo que vamos a hacer es utilizar como catalizador el níquel. El agua oxigenada está en distintos estados físicos que el níquel, por lo tanto, ejemplo de catálisis heterogénea, es una descomposición parcial y también es redox. Para el hidrógeno y el oxígeno, compare las propiedades físicas y químicas. En este último caso, justifique con ecuación. Propiedades físicas. Ambos son gases incoloro, inodoro e insípido. Son poco solubles en agua por tratarse de especies covalentes. Al poseer bajo peso molecular, las fuerzas de Van der Waals también son bajas, por lo cual el punto de fusión y el punto de ebullición son bajos. Propiedades químicas, el hidrógeno actúa como reductor y el oxígeno como oxidante. Ejemplo claro, la formación del agua. Ya dijimos que esta no es espontánea, a pesar de que tiene un delta de G negativo, no se produce a temperatura ambiente, sino a partir de 180 grados, y a 550 se vuelve explosivo. Otro ejemplo sería la reacción del hidrógeno con el azufre. El hidrógeno es reductor, el azufre es oxidante. El oxígeno actúa como oxidante, por ejemplo, frente a óxidos como el óxido ferroso, lo va a oxidar de hierro 2 a hierro 3, del nitrógeno 2 a nitrógeno 4. Describa brevemente las variedades alotrópicas del azufre, cuál es la más estable a temperatura ambiente. El azufre tiene 5 variedades alotrópicas a simple vista, pueden pasar unas a otras modificando la temperatura. El azufre monoclínico
vertido sobre agua genera el azufre plástico de largas cadenas espirales y por reposo se transforma en la forma alfa y mu. Para el azufre explica el método de obtención industrial y un método de laboratorio. Para el proceso de obtención industrial de azufre, ver respuesta a la pregunta 19 de la primera parte, y el método de obtención de laboratorio no se vio, por lo tanto no corresponde responder a esta pregunta. Para el agua, realiza un análisis del tipo de enlace intra e intermolecular, qué propiedades se pueden deducir a partir del enlace intermolecular y de la geometría de la molécula. Tenemos la molécula de agua, que ya vimos que es una molécula que el oxígeno presenta hibridación sp3 debido a la geometría electrónica tetraédrica. La geometría molecular es angular, ángulo de enlace 104,5 grados. Vamos a ver, ahí ya están todo lo que dijimos, presenta momento dipolar. Debido a este momento dipolar, tiene una densidad de carga negativa el oxígeno, densidad de carga positiva, con otra molécula de agua va a generar enlace hidrógeno. Como consecuencia de ese enlace hidrógeno, vamos a tener propiedades como la de variación de la densidad. El agua presenta su máxima densidad a los 4 grados, lo cual permite la existencia de la vida acuática aun cuando se congelan las superficies de los lagos y ríos en invierno. Puntos de fusión y de ebullición anormalmente elevados por ser una molécula covalente, baja viscosidad, elevada conductividad, elevado calor específico, lo cual quiere decir que una gran cantidad de energía radiante, la temperatura de una masa de agua va a aumentar lentamente, más lentamente que cualquier otro líquido. Por ello, las variaciones de la temperatura de lagos y mares son mucho menores que las del aire atmosférico. El agua obra como regulador de la temperatura en la superficie de la Tierra y más en las regiones cercanas a mares y océanos. Posee elevado calor de vaporización, en solvente por excelencia de la mayoría de las sustancias. En no más de 8 renglones explica la importancia del agua para la vida en la biosfera. Esa es una pregunta que es personal. Construcción personal implica leer información al respecto a efecto de elaborar una opinión. Caracteriza al dióxido y trióxido de azufre a partir de la estructura de Lewis y conceptos de enlace. Entonces vamos a ver, el dióxido de azufre presenta una estructura de Lewis que presenta resonancia debido al par de electrones deslocalizados del doble enlace. Va a tener un ángulo de 119 grados, 5 aproximadamente, y presenta resonancia, ya dijimos, un orden de enlace 1,5, una geometría molecular angular, una geometría electrónica triangular, hibridación sp2, enlaces polares y la molécula es polar. Mientras que el trióxido de azufre también va a presentar resonancia, solo que 3 estructuras, por cuanto tiene 3 oxígenos indistinguibles y un doble enlace que es deslocalizado. Bien, va a tener orden de enlace de 1,33, una geometría molecular triangular, igual que la electrónica, una hibridación sp2, enlaces polar y molécula no polar. Para el azufre medio ácido y haciendo uso de la tabla de potenciales de Latimer, indique qué propiedad química presenta el dióxido. Construye una reacción para demostrar la propiedad química mencionada en A. Tenemos el diagrama de potenciales medio ácido. Vemos que el dióxido de azufre va a poder dismutar, es decir, se va a comportar como oxidante y como reductor. De acuerdo a los potenciales del dióxido, va a dismutar entonces, debido a los valores, construimos ambas ecuaciones en medio ácido. Vamos a continuar a la vuelta. Ahí la tenemos. Entonces tenemos esa reacción. Una vez que la hemos igualado, me queda que el potencial es positivo, lo cual quiere decir que es posible la reacción. A partir de la estructura Lewis y concepto de enlace, caracteriza al trióxido de azufre y al sulfito. Ion sulfito. Trióxido de azufre, ya lo vimos, que presenta resonancia, orden de enlace 1,33, geometría molecular y electrónica triangular,
hibridación sp2, enlaces polares, molécula no polar. El sulfito, a diferencia del trióxido, no presenta resonancia, tiene un orden de enlace azufre-oxígeno 1, geometría molecular piramidal, geometría electrónica tetraedro deformado, hibridación sp3, enlaces polares y molécula polar. A partir de la tabla de potenciales del látimer medio ácido y básico, deduzca las propiedades químicas de los iones sulfito y sulfato. Escriba las ecuaciones que justifiquen las propiedades señaladas en A. Bien, nosotros tenemos allí sulfito y sulfato. En ambos el sulfato se está reduciendo, actúa como oxidante, en tanto en medio ácido como en medio básico. El sulfito va a actuar como, en medio básico, va a actuar como oxidante y como reductor. En medio ácido. El sulfato solo puede actuar como oxidante, ya que el azufre se encuentra en su máximo estado de oxidación. Tenemos ahí las reacciones del sulfato. Observen que el sulfato está hacia la izquierda, por lo tanto actúa como oxidante. Veamos la reacción del sulfito como oxidante y reductor en medio básico. Entonces ahí escribimos las reacciones. Una vez que concluimos las reacciones de dismutación, vemos que el delta D es 0,27, por lo tanto es posible la reacción. En ácido sulfúrico como oxidante lo podemos ver frente al cobre. Lo va a oxidar al cobre de 0 a 2, al carbono y al azufre va a pasar exactamente lo mismo. Ante compuestos como yoduro, también de menos 1 a 0 lo oxida. El azufre de 6 a 4 se reduce. 14. A partir de la siguiente tabla de las propiedades del halógeno, explique a qué se deben las diferencias observadas. Tenemos esas propiedades, podemos ver que el flúor es gas, el bromo es gas, el cloro debería ir ahí, no el bromo. Flúor, cloro, el bromo es líquido y el yodo es sólido. Entonces, aquí lo voy a corregir. Ahí está, ya lo ponemos bien. Entonces ahí es cloro, bromo y yodo. Entonces, ahí vemos las diferencias, también varían los colores. Por otro lado, la primera energía de ionización es mayor para el primer elemento del grupo. Igual sucede, vemos que el punto de fusión y el punto de ebullición aumenta a medida que descendemos en la tabla. El potencial de reducción disminuye, son todos oxidantes, más oxidante es el flúor, menos oxidante es el yodo. Y en la solubilidad el flúor es reactivo con el agua, mientras que el yodo presenta baja solubilidad. Estado físico va pasando del estado gaseoso al estado líquido. Todos los elementos del grupo forman moléculas diatómicas homonucleares mediante unión covalente simple. La molécula diatómica es no polar, con enlace no polar. A medida que descendemos, aumenta el tamaño de la molécula, por lo tanto aumenta la polarizabilidad y en consecuencia la nube electrónica se deforma más fácilmente, aumentando la fuerza de dispersión del hondo, por lo cual las fuerzas intermoleculares, dipolo instantáneo, dipolo inducido, se incrementa determinando que el bromo sea líquido y que el yodo sea sólido respectivamente. En el cloro se va a observar una variación de color que se la puede explicar por la diferencia de energía entre los orbitales antienlazantes del enlace molecular pi y sigma va disminuyendo.
variando de esta manera la longitud de onda absorbida y reflejada, la cual cae dentro del espectro de la luz visible. Tenemos en el centro las moléculas. Vemos que a medida que vamos descendiendo en la tabla, la separación o el salto entre el nivel de energía, el pi antienlazante y sigma antienlazante va disminuyendo. La energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo gaseoso y convertirlo en un ion gaseoso positivo. En un grupo, la energía de ionización disminuye debido a la disminución de la carga nuclear efectiva por el apantallamiento de los electrones de las capas intermedias, requiriendo menor energía para extraer el electrón. Punto de fusión y punto de ebullición varían consecuentemente al estado físico de los elementos del grupo y está asociado al aumento de las fuerzas intermoleculares. Potencial de reducción. Todos los elementos del grupo son oxidantes, dado que el potencial de reducción es positivo. Ese poder oxidante disminuye del fluoro al iodo y está asociado con la variación de la electronegatividad. Solubilidad. Excepto el flúor, que reacciona violentamente con el agua, los otros elementos del grupo presentan baja solubilidad, debido a que forman moléculas covalentes no polares. La solubilidad en agua se explica por las fuerzas intermoleculares, dipolo instantáneo, dipolo inducido. La violencia de la reacción entre el flúor y el agua es una consecuencia de la gran fuerza impulsora generada por la extrema capacidad del flúor para oxidar, es decir, para ganar electrones al agua, y la enorme estabilidad de los productos formados, ácido fluorhídrico y oxígeno. La rápida y masiva liberación de energía térmica es lo que percibimos como reacción violenta y explosiva. El yodo es poco soluble en solventes polares, ya habíamos visto esto, que va a formar complejo de transferencia de carga, una solución de color pardo amarillenta, el yoduro una solución pardo, también complejo de transferencia de carga, con un enlace dativo. El yodo es soluble en solventes no polares o de baja polaridad, formando complejo de transferencia de carga de color violeta la solución, y en almidón forman un complejo de inclusión de color azul. Explique por qué la primera energía de ionización disminuye del flúor al yodo, y ve a los compuestos del flúor con el oxígeno se lo denomina fluoruro de óxido. Indique fórmula molecular, nombre y estado de oxidación del flúor en los mismos. La primera energía de ionización disminuye desde el flúor al yodo debido a que a medida que descendemos en el grupo aumenta el tamaño del elemento, por lo tanto se requiere más energía para extraer el electrón del elemento más pequeño. Los óxidos de flúor se denominan fluoruros debido a que el flúor es el elemento más electronegativo, por lo tanto van a ir a la derecha, por ejemplo, el difluoruro de oxígeno o el difluoruro de dioxígeno. En ambos compuestos el estado de oxidación del flúor es -1. Dibuje las estructuras de Lewis del electrón punto, diferenciando los electrones de cada átomo para ion triyoduro, óxido de cloro 4, ion perclorato y ion clorato respectivamente. Entonces tenemos el ion triyoduro, va a tener un enlace dativo, un enlace covalente simple. El óxido de cloro 4 va a presentar 3 estructuras de resonancia debido al par al electrón desapareado. Una vez está en el cloro, otra vez está en un oxígeno y en otra vez en el otro oxígeno. En el caso del ion clorato y perclorato, vamos a tener una estructura piramidal. Tenemos 1, 2, 3, 4, ese es el ion clorato, y el perclorato, el cloro se encuentra en el centro del tetraedro. Sabiendo que el método de obtención de la lavandina consiste en la reacción del cloro en medio básico, escriba las ecuaciones correspondientes utilizando la tabla de potenciales del átomo. ¿Qué propiedad tiene el hipoclorito de sodio? Escriba la acción del hipoclorito frente a sales de níquel y manganeso. Nosotros tenemos el medio básico, el cloro. El medio básico va a poder dismutar, dado que el potencial de reducción es mayor que el potencial de oxidación. El hipoclorito
no puede dismutar. Entonces sus propiedades, en la forma en que se encuentra, es oxidante. Tenemos ahí cloro que pasa a cloruro. El cloro es medio básico, escribimos la ecuación y me queda cloro en medio básico, genera cloruro e hipoclorito. La reacción molecular es la siguiente. El hipoclorito va a tener propiedades oxidantes frente al sulfato de níquel 2, que es de color verde. Le agregamos hidróxido de sodio para generar un precipitado de hidróxido de níquel 2 verde de aspecto gelatinoso, el cual con hipoclorito de sodio y solución de hipoclorito de sodio me va a generar hidróxido de níquel 3, que es un precipitado negro gelatinoso. Cloruro de manganeso va a generar un hidróxido de manganeso también precipitado rosado, también es gelatinoso, y con hipoclorito me genera el ácido mangánico de color marrón oscuro. Ordene los oxiácidos de cloro de acuerdo a fuerza ácida creciente, poder oxidante creciente y estabilidad creciente. Entonces, si perdemos así la fuerza ácida, va a estar dada por la cantidad de oxígenos que rodean al ion, el átomo central. Cloro es el átomo central, cuanto mayor es la cantidad de oxígeno, mayor será la fuerza ácida. El poder oxidante va a aumentar, va a disminuir, dice poder oxidante decreciente, bien, poder oxidante decreciente disminuye desde el ácido hipocloroso al ácido perclórico. Es menos oxidante, es muy estable. La estabilidad crece, ¿eso por qué? Porque este tiene mayor estado de oxidación, no puede pasar a otro estado mayor que el que tiene. Estabilidad creciente. La estabilidad creciente va a aumentar hacia abajo, va a ser más estable el ácido perclórico que el ácido hipocloroso. Usando el diagrama de potenciales de cloro y bromo, señale las especies que son estables, justifique su respuesta. Para que una especie sea estable no debe dismutar o debe estar en los extremos del diagrama de potenciales de Latimer. Entonces vamos a tener, el medio básico serán estables el perclorato, el ion cloruro. Esto se debe a que estas especies no dismutan. Asimismo, el cloro en el ion perclorato no puede oxidarse más de lo que más, solo puede reducirse. El ion cloruro tampoco puede reducirse más, solo puede oxidarse. Y el medio ácido serán estables el ion perclorato, ácido hipocloroso, ion cloruro. Esto se debe a que estas especies no dismutan. Asimismo, el cloro en el ion perclorato no puede oxidarse más, solo puede reducirse. Lo mismo sucede con el cloruro, que no puede reducirse más, solo puede oxidarse. En el caso del bromo, tenemos el mismo criterio y podemos deducir entonces que el medio básico será estable. Ion perbromato, ion bromato, ion hipobromito, ion bromuro. Y en medio ácido, ion perbromato, ion bromato, bromo, ion bromuro. Y fin. Con esto terminamos. Muchas gracias.